Ishapamba, ei gobeneko ayo aitemiente gobenchima, pina koina name, ayuye ima haime benende sheka iwa bishe gobe, poremo maite ha yabe tabero bastante gobenchima pe, amo kuno sheka aribemi, pe ha ehina nyane programa herawa. Atoralo hermano, fuera ya jareille, maestra, peina, coina, carta del apóstol Pablo a los Efesios, rique y fuera. May mira hina, peisa, ya nyembo pusilma ya hao, capítulo 4 ha, o sea, Yequeta verso 5, parte 2, Yequeta. Edición número 128 de Ka'ai Torah, Radio WhatsApp, Ukibeja, Abei, Facebook, a YouTube, Eñanerendujina, Rique y Cuera. Abuyeñanerinu, Roe, Sergio y familia Cuera, Rejevejina, Bebe, Yebuita, Soa, Mareteco, Tembiapope, Amoite Congregación, Betel, Taba, San Lorenzo y Vejina. Oye, pues, Veñandendieco, Tembiapo, Acuera, ya poco te Shara, Angamui y Cuera. A pesa vei o más ahí tu pepore con audio y gato hangai son más depende a puisai pe que fuera ya ahora que no yo gente ro este va yo puti que na pea ko oración pe ya nyembo era no yo ya yurea yo ya clamar o yo cada uno ya orara yo como si fuera ñande mismo cada uno le coi necesidad se ve ya ahora será la hora o ve la pisaina pesai cote te o guaisa ahora ese hina pe la necesidad pesa amor mutuo Bora Ju, que cupitibe oña. Pesa ina, más 595985162 lo mitad, pico vamos, imagina, va con número ahí. Más 595 985 162 975. Bueno, Iman. Porque ya, pues, traí más lo mitad, a ver, ya la ñande pregunta y cuera ñande por andu y ne consulta, votar ya ponen 10 oración mi, de la secatuna y votar ya orando de lo mismo en TABI, ya poseo vendeñe por andu con carta del apóstol Pablo a los Efesios, perucala vendeñe por andú, solamente que perucana a partir del versículo 5 en adelante, imagina lo mira. Peruca se miro vende yo, pues, vendeñe pitimo mi, pepo tengo mi hanga ko ministerio vega to hanga ya avanza ya hao ya po ibi tu por ya hao con estudio por ahí te guaraní ha ñani guaraní te ha cariñe castellano ve pesa ve y esta ita pisa ve de provecho con va pero con número pepa y que fuera oye tema YouTube sí Facebook ve ahí va yo Google veñan de Carlos mitad sí oye ahí mate y Torah o estudio bíblico en guaraní malizarlo mitad topai de topata se cacho el lado mate y Torah vela pues vemos si no cae y Torah pero directo y tengo la con aplicación YouTube esa es esa la esa es esa versión la Google y que y bueno, cada uno sabe cómo hace la tecnología ya añembo va a ser tío científico da ya da y ese trabajo oye tema ye que voy a de añembo que estaba ya ahora que fuera gente ro a ver sí, nada mejor. Abrazo rompe espalda entero vete vaya ya pues acá venían de reina estaba o parpiete estaba ahí hasta también veí a pesar veí radio WhatsApp Facebook YouTube pero venían de duajina pero vete hasta recibir con abrazo rompe espalda del Ruiz de Video Vázquez oye marique imagina sí Ale, voy a ir a revisar parte, llegué esta cuatro días llegué na que te ve no se puede na adecuar versículo bíblico hasta ahora no creo que me embaite me la versículo bíblico es de que alguna pregunta o surgía no ni acomoda en su lugar
Upare a veces y un guapayere y me dice, no puedo andar ahí hoy. Ahí el respondente a lo mitad me le pregunta ahí. Entonces a lo calcula la yan de bárbaro. No, ya, pita la peca, tú ve ya pila me pregunta, o sea, sea hoy, se no tiene hoy, que cuera. Se tiene aprendido ya, ha topado la respuesta, na ame, al toque. Na hani obesena anota, investigata, estudiata, potas ahí la se oye, además ya ro ya ta encajar no, ahora llegué, haré ahora, y na por andu llegué, ya voy a consultar llegué, de bárbaro. Pego impona peche que sambo asana, pego cuando escoge alguna interpretación llegue aparte de esa ayuda. Mira, pecha imagina. A veces en seco pecha ya pues a ver en vivo y te la uña de la interpretación. Se da cuenta con el libreto de niña cua. El tema. Bueno, y aquí en la parte 2 versículo 5 ve. Ya explicamos, guagurija, entendemos la mitad, va, eres para él un solo amo allá, un solo señor. Oípe vos estás y será versículo 5 Bueno, bueno, ya explicamos, guaguri allá. ¿En qué sentido Yahshua también es amo allá? Por ser hijo y tener el poder y la gloria de Yahweh y todo lo otorgado, toda la gloria que Yahweh le otorgó y todo lo que o ejerceta por medio de esa autoridad que le dio el Padre, ¿verdad? Bueno, entonces ya aclarar con UPB, ya topar con moto, ve versículo 6, ve, o especificarla ya llegué lo mitad aguri, vea, versículo 5 del capítulo 4 no involucráis Yahshua, pero de alguna manera vemos que también está muy involucrado ahí Yahshua Hamashiach, involucrado. Ya explicamos, Gauri. Ya vio si no llamo, ngay patar y que fuera. Vaya explicar, Gauri, un solo amo, o sea, señor, y mi otra versión de ya explica para el tema, güey, ya se cae hebreo, pues, amba, se mía, amba, ere, pa, amba, esa, bueno, tengo opitañan de Jehui, ya le mi llena. 4 o 5, un solo Señor, Reina Valera, una fe, un bautismo, en Buñan de Epea. Punto I. Jape en Buñan de un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y para todo, en todo llegue. En Buñan de Inaba, mis dos versículos, mira punto por punto, pues ya tu día llegué, hermano, pero hay capa y eso es la forma versículo bíblico, investigaciones, oración y ari. No, o si no, muy fácil. A veces, y de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre y todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Amén, hermano. Vamos en el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dar la gracia, amén y la gracia. Pea la de ella, ña mantener bajo la gracia. Y la pesa y la ya predicada. No, y tú ya te iban, wea. Ya exacta eso es punto por punto, definición hebraica de las palabras, oña, Pepe. Pepe, hoy la mensaje. Parece que me la pastor Emilio Vázquez ya por la ya leí programa. Se será hoy a veces no se mandó ahí, será hoy un mema y se la da y no más vete libro y vete y carta ya estudia. Galata es pues se te y riqueza ahí voy allá. Ya aprende y los estamos que cae la recoge los están los diccionarios ahí. No habrán votado así, pues hoy por nada. Se la intención de que da yo ya yo a por un votado. Va, se hagan nada, a ver, se nada y me se es lo más que agua, pues se la se ganancia. Con ambas es por ahí te ya voy a revelar y nada va a tico hombre añade copi agua pues a cogoso con aye kwa puna o sea peñi en guaitewi peña putu uy o gua upea o más a IPM usted se la se ganancia a ver entre peicua con a verdad o sea beneficio no es más a ver a por un botavita no está beneficio no a pei dai por y ven con la itaguete y la entero vea con lo mitad le cua pama ore con la diccionario, ore con la tecnología, oye, por anduña investigar. No, va este coda. No es mi intención engañar a nadie acá, mis queridos oyentes. Bueno, una sola fe. ¿A qué vea? Una sola fe. Entonces,
peaco una sola emuna, emuna, hebreo. Creer, confiar, obedecer. Eh, Aparte de esperar lo que no se ve y esperar al que no ves. Ustedes la temo hoy. Dereja Aarón con esperanza, pendeje Shaya pejareja Aarón shui con esperanza, pendeje Shaya. Allá, Hebreo 1:11. Pero la Abeila Yerovia Oberuina Ebero, claro, creer, pero también obedecer y confiar. Porque hoy estás ahí, yo tengo fe, pero la fe de quién vos tenés. ¿Eh? Nosotros tenemos que tener una sola fe, japape, una sola fe, una sola creencia, una sola línea de fe. Overua cueñande Yahshua Hamashiach esa calle ñande, Overo Viajahueisa, los patriarcas. ¿Eh? Ellos no eran idólatras, ellos no creían en muchos dioses. Acuérdate cuando Overo Viaje está tanga, acuérdate cuando Overo Viaje está poderes, ve. Uno, parece uno. Hayashua vigo vigo está iteire o Yerovia, güey. No. Yerovia pues el padre. Hombo, él es el padre y eso, güey. El padre os revelado, eso, güey. Lo que oyó decir el padre, él vino a hablar. Mi doctrina no es mía, sino la de mi padre. Y tú o permitías, pues, oñe, oñe, hombo, o cumplir. Haña nembo, ella cumplía, jamás. Ojo, porque a ver, hoy PTI, o sea que cruzaba, y ella o cumple pama. Va, va, ese ñande ya cumple pata la oñe cumple pa, cuema. Pero entonces, mira, Mateo 5:17. Pero ya le paran, ahorita y cuela la ñande versículo en mire. Justamente, pega guripe ya estudiaba un guare, ya ni por un guare, pega EPM. Ya se sanan con la antes de un versículo ya lea y nada más, y captura ya lee paitera hoy la capítulo completo. Upe ya se sala predicado, o sea, el resto de la oración, o sea, el resto de la palabra, para la sujetos o ya poa. Bate cota la caja, pues ya no es guripe, a ver, tiene duda, a ver, ya purupa, a ver, táctica. Creo que fue la edición anterior, si mal no recuerdo, 27. Jefe parte 1. Bueno, justo ya europea, pero acá te sale algo nuevo otra vez de que El Salvador vino a enseñar todo ya, las leyes. Nosotros no tenemos necesidad de cumplirla porque Él ya lo cumplió. Porque si nosotros cumplimos, porque si nosotros queremos cumplir, no queda nada porque Él lo cumplió todo. Entonces, se le hace respuesta a lo siguiente, ya le panan la versículo. Guaraní me ñandena ya de cobeima va ere para ya cumplir la ley cuera porque Yahshua o cumplir pa ma cueje. Ñande la va ese ñande ya cumplita la oñe cumplir pa ma cueje. Me es Juan Mateo 5:17. Pero se ayer mi a persona ve 18-19 natole mi a to explica mi se. Ella recibí una respuesta contundente. No, Pepe ya pima con su filosofía a otro lado, no. ¿Qué dice el resto del versículo? Yahshua vino, obviamente, a ya o cumplir los mandamientos, o cumplir las leyes. Claro, pero no dijo que ahora en adelante nadie más lo va a hacer. No hay ni un solo versículo, como estaba diciendo este amigo pastor, que cuando él fue crucificado en ese momento, se anuló todas las leyes. Entonces no encontramos ni un solo versículo, ni un solo versículo, Mopaje y Upea. Al contrario, versículo 18-19 del Eno de Mateo 5, y inclusive hasta que venga cielo nuevo y tierra nueva, oye cumplir paiteta la ley, por más pequeño que sea. Oye cumplir paiteta. Irán ya con la cielo nuevo a tierra nueva. Esa tal lo mitad anula para la ley. Es más, cuando murió Yahshua ya anulamos. A 2000 años más asane y no hay cielo nuevo, tierra nueva, lo está ya anulamos. Después, y cualquiera que enseñe a no cumplir un mandamiento por más pequeño que sea, no será llevado en cuenta en el reino allá. Entonces,
¿Qué es lo que, pero aquel que enseñe a cumplir un mandamiento, por más pequeño que sea, será tenido en cuenta en el reino. O sea, Yahshua va él y doctrina, va él agua y mandamientos a ellos ya po, va él agua ya po, va él agua y bueno, peseguita pembo, a cualquiera no voy a con a mandamiento, yepe mi si vera mo yepe, anda emo ahí va a ver la reino, ajá, mande güey. Japea bionica tú y explicarse. O ya pila vuelta, otro lado llegó, dice otro nambrena que las revelaciones que no. Vamos a interpretar lo que dice el versículo conforme al Espíritu. ¿Eh? Sencillo, pues usaste un solo versículo según la opción ya potamos a tergiversar este tema. No, ya se capaitean, ya le paran la ñande, ya pone la análisis para esa estamos ese ese teólogo, jala napi puringo la reglamento napi puringo la reglamento la diga tu esa ya es la teóloga. Eh, Sí, no. Hay un reglamento para, si uno dice que es teólogo, para hacer su exégesis. Yo ya pues la interpretación correcta mía. Mira, cuando ya estudia para que más seminario, cuando estudiante a que largo a que dice que es la teología, pero año por un guardia oye revelarse con la verdad, lo ley se la teología. Sí, pero sí, esos reglamentos se puede aplicar todavía. Sí, para la buena interpretación o la más correcta interpretación de la escritura. Me hago de memoria. Bueno, cuando vos estudiado ve exégesis hebrea o y ve reglamento de tu hina. Upea ñandena ñandembo ella que la vaya digo seminario teológico. Que ñande ya respetar a la ni un reglamento puede traspasar lo establecido por la Torá por los 5 primeros libros. Mm. Entonces, usted, por ejemplo, ñandena ñandembo hay más. Ni un reglamento para la exégesis de la escritura puede sobrepasar sobre lo establecido. Oí, por ejemplo, alguna cosa Pentateuco, ¿ve? Ande ya podemos ir reglamentos, ande era ahí en cuenta la oía Pentateuco, ¿ve? Entonces, la del reglamento está fuera de lugar porque no aplica a la Torah, o sea, todos los reglamentos para una buena exégesis tienen que llevar en cuenta los escritos y aún si hay reglamento en la Torah, ya la en cuenta lo mitad. Entonces, ¿qué pasa? Que lo mitad o eliminan la Torah, los 5 primeros libros, a profético y cueran de mami o jabe ningún arma prosperará contra ti y cueran de más yo te prosperaré, cueran de más lo mitad. Pero ya por la y exégesis en base a reglamentos que no hay completo y a esta vez la iñipituña de vía también. Entonces se va a pillar y un bien. Eh, entonces ya aplicaron la reglamento. Uno de los reglamentos de ella estudiaran la texto. A ver, ya estudiaran la antetexto, posttexto. A ver, ya se cana orecopa relación otro versículo. Depende de esa para mis queridos pastores. A la ya puse este versículo ya refutajan a la eh, no. Tengo todavía ese entrenamiento también. Entonces, no. Digo, segunda, ahí la sé cuál paite, pero en mi humilde preparación se hay cuál un el reglamento. Eh, claro. Hermenéutica. Sí, hermenéutica, homilética, y ya pondrá, sí, a la pinta. API más todavía, ya estudió a ver que sí hebrea, oye, otros reglamentos, y que uno tiene que ir a aplicarle. Esa mañana inauguró, entonces, y rico y te iba. Bueno, entonces, al decir una sola fe, entonces nosotros, lo que creyó Yahshua HaMashiach, tenemos que creer. Lo que enseñó Yahshua HaMashiach, nosotros tenemos que aprender. Jaupango y Catú, porque la discípulo pero ya escrito, solamente que ñande ya malinterpreta,
y lastimosamente en algunas versiones bíblicas le agregaron cosas. ¿Eh? Pablo, sí, el apóstol Pablo también, excelente, claro, justo ya estudié ya estudié en las obras. Entonces, lo que Yeshua vino a hacer y enseñar, y la esencia de lo que era el Mashiach y su mensaje, ya topaba el apóstol Pablo ahí, Mm. Entonces, cuando no tenemos esa Nayare Coiramo pensamiento, algunos y tenemos la mente del Mashiach. O sea, otra cosa y totalmente lo contrario. Entonces, si realmente uno tiene la mente del Mesías o del Mashiach, no puede salir de la Torah y no puede anular lo que él dijo, y no se le puede poner en la escritura palabra que él no dijo o mandamiento que él no ordenó. Ya se sacar el versículo bíblico lo mira. Ya estudiar el versículo bíblico parte por parte, es para ella. Ese utah y la vez algunos se anda irlandés, agüera, robia, no importa. Se pesa ahí. Yo no es porque alguno me dijo, bueno, esa es la información, muchas gracias. Algunos peja hoy, en vos apemínase. Pues hice algunas cosas a veces, o peje ya se cargó. Se coteañe por un aguante, un autodidacta. Entonces, de ella por escala de información, de ella por escala de investigar. Anila, aerobia pala, pete, un boazán, de ella pete más. No, buscarle todo. Entonces, encontramos que había una sola fe, y esa sola fe se centraba en el Padre y en su mensaje, y en lo que el Padre le reveló a los profetas acerca del Mesías. Fuera de Ucaña, diga tú. Mateo por Anducera. Si esta fe también se refiere a Romanos 10:17, Guriguaya. Anota ahora, Romanos 10:17, sí. Sí, también, claro. El apóstol Pablo dije, y vea. Pepe es imo nacer la yerovia, barete pona añete tewa. Y pero de la palabra de Elohim. ¿Y cuál era la palabra de Elohim en tiempo del apóstol Pablo? Por aquí la Nuevo Testamento donde ya recoja esa. No, la ley y los profetas. Mm. Entonces, ya esa allí, bebé, ya que la ñan de fe, fe ñan de yarecuana de catui o excluido, la ley o los mandamientos o los 5 primeros libros o la Torah. De catui, ñan de ella recoti fe segura, y fe completa. Entonces, y cangujina pao fe. No, no, ñan de nada es judío. No, 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 no. Entonces, porque acá la pregunta es si nosotros creemos lo que creen los judíos, también somos judíos. No, qué bárbaro. Acuérdense que el Israel es judío de. Israel es judío de Guri. 12 tribus y un bebé. Bueno, mi judío te cogina la coanga oputada, pero ñande cogina la ña integral, la tribu perdida, y la oveja perdida, fuera de la casa de Israel. Vaya explicamos este 3 veces, Efesios 2, 12, 13, Efesios 2, 19, Primera de Pedro 2, 9, 10. Vaya, ya explicamos este 3 veces, que ya no somos gentiles. Eh, Primera de Corintios 12, 2 y Primera de Pedro 4, 3, 4. 4, 3, 4. Bueno, y para te mandé de más de gentiles. Bueno. Entonces ñandé, gola pueblo de Yahweh, nación santa, pueblo adquirido, nación santa, primera de Pedro 2, 9, 10, repetí pa' a veces andamos y se ve más alguna pregunta, pero bueno, y ya hay Gina, la haré guibar pero a seguir yendo, porque es importante ahí. Entonces, el tema pues es acá que le cuesta mucho a muchas personas que son líderes y autoridades de algunas religiones, algunas denominaciones, no acepta 6 de la israelita. Quieren seguir siendo gentiles cristianos sin el mandamiento de Yahweh en el corazón. Eso es imposible. La upecha de que la nuevo pacto, pues la nuevo pacto no es para gentiles, es para la casa de Israel, los injertados.
Pero vos no podés ser injertado y entrar sin los mandamientos. Porque ahí también ayer estaba diciendo, claro que sí soy israelita, por la fe en el Mesías y descendiente de Abraham. Pero donde aceptas con los mandamientos, donde aceptas con los mandamientos y en el nuevo pacto. De que hay que hacer el nuevo pacto con un nuevo mandamiento no establecido por Yahweh, que es solamente por gracia sin cumplir los mandamientos. Anda y por la escritura. Ah, pues voy con el problema. Entonces, lo mismo inventando más la leína para el nuevo pacto. Esto es un nuevo pacto inventado por las religiones. ¿Y hay culpa? Nadie ya. Ese no es una sola fe. Esa es una fe totalmente distinta. Si vos vas a tener una sola fe como tuvieron los patriarcas, una sola fe como tuvieron los discípulos de Yeshua, una sola fe como tuvo Yeshua mismo, entonces, ya diga tú ese cuaco, diga tú ese peaco lineamiento de fe. De inventar para tu nueva, inventar una nueva, un nuevo pacto para estar ahí como gentil y como cristiano y sin mandamiento. Tremendo será. Eso no es estar en una sola fe. Eso es totalmente distinto. Entonces, y acá el versículo que apareció de la pregunta si esta se refiere también a Romanos 17, es claro que sí. Upeago es la fe verdadera, que está fundamentado en la doctrina del Padre. Está fundamentado en los mandamientos que están vigentes para nosotros también aún. Porque a veces dice, de yucaiti la obesa, de era haitilan de pecadores la orena a nivel porque voy bajo gracia. No, esas leyes ya fenecieron y agumiado puto uma, porque era sombra del Mashiach. Pero los 10 mandamientos, la ley alimenticia, la ley de las festividades, las leyes morales, un viejo potima, un no, pero todo lo que era ritualmente para entrar en el templo o lo que pertenecía al sacerdote, o para limpiarte o expiarte de pecado antes del Mashiach, y por medio del Mashiach ya no va. Amigo, eso así no me van a chulear. Falta investigar nomás, güey. Sencillo y tengo, cuáles son las. Octavio, donde hay que, por lo menos internet, ves cuáles son las leyes que era sombra del Mashiach, que representaba al Mashiach. Pues ven con más por lógica, bueno. Es más todavía, ahora no está el templo otra vez. Hay mandamientos que era para Israel. Japón no nega tu ella, que era para la tierra de Israel. Japón no nega tu ella, pues a ver, pero los 10 mandamientos es para. Y el sábado, ese no era solamente para los judíos, era para el pueblo y para los extranjeros. Y está entre los 10 mandamientos. Va, ese pio la Peipurú, la primer mandamiento, la refuta a los católicos, upean de Peipurú también. No, ese era, el Shabbat era aún para los extranjeros. Para todo lo que formaba, se incorporaba, extranjero que se incorporaba al pueblo de Israel. A eso me refiero. O sea, de la hereta donde llegué la israelita, hay unos que adoran la Yahweh, jala, y al menos la de Salvador. Entonces, de ahí quedan adentro del nuevo pacto con la ley en tu corazón. Jaupe y mandé. Jaupe y cuamara. Cuando tiene corazón enseñable, ya es por anduta más bueno, más para la ley se cumpliera, más para la ley no corresponde, ya sea a ver Paraguay o Argentina o España. A Pepe ya ahorita más la nemboea. Pero si se sigue resistiendo, así tirando versículos y entonces es medio difícil. Que actúa y va la respuesta. Bueno, claro, la fe. Obviamente, o sea, ¿quién de los discípulos tuvo una fe que nació en la Torah? Y todos, todos amigos, Yeshua era el maestro de la Torah. ¿Por qué todos le decían maestro? Porque Nicodemo, que era un maestro también, un principal, un conocedor, ¿por qué se fue y le dijo maestro también? Dimos, recuerdo aceptar tan de ti doctrina falsa.
a alguien como maestro. No. Acuérdense de que Yeshua, cuando era jovencito, niño mozo, creo que tenía 12 años, cuando se perdió de su padre, me le mandó mandio yo topaja, oye monguetajo, ya puedo asombrar y no lo mitame. A los mismos maestros de la ley de barro. Ni asombrar y o sea que hay otra cosa. Otro punto importante, era muy testigo falso y que lo yuca macho es, siendo que es la oimerie ombo eva y panda hanombo la Torah mará muy testigo falso. Ombo evi Torah ne, ombo evi ley ne. No, eso es sencillo. La fe de los discípulos era, qué bárbaro, o sea. Qué lástima que no escucharon cuando desde el inicio, me domina Torah, es cada hija Torah, estudio de Gálata. Entonces siempre voy a disparar. Esteban, por ejemplo, Aéreo Manuel, camina de Esteban, la muerte de Esteban. Él murió predicando la Torah y le pusieron falsos testigos y ese o va a pasar la Torah, o sea, o en contra de la ley. No, o sea, hay preguntas que en Juan, y te voy a dar, este era un versículo, una que preguntó realmente explícitamente dónde lo que dice el maestro que él, porque él trajo una doctrina nueva ahí, un evangelio ahí, pero dónde lo que explícitamente dice que él, lo que él enseñó no era de él, oye, contradicipio, en ninguna parte él no se contradijo. En ninguna parte se nos topa la oye contradecía. El problema es la interpretación. De como a la buena noticia y yo vengo a traerle algo nuevo fuera del Antiguo Testamento o fuera de la Torah. Él no dijo eso. Pero habla el problema. Y te voy a dar el versículo, Juan 17, 16. Ahí en leer carta, Evangelio de Juan, ora habe Yeshua Mashiach. Juan 17, digo, esta patas esta respuesta. 17, 3, miave. Me asombrado. Y cuando en esto da la vida eterna y que te conozcan a ti, el único Elohim, y a tu hijo. Tremendo. Juan 17, 16, después me coge, y mi doctrina no es mía, sino del que me envió. ¿Y cuál es esa doctrina? Ya por la duda se llaman de. ¿Cuál es esa doctrina? Por ejemplo, Juan 12, 49. Mi Padre que me envió me dio mandamiento de lo que debo hablar y decir, o sea, lo que él tenía que enseñar. Entonces, ¿cuáles son esas doctrinas del cual Yeshua dice que no era suya? Algo nuevo, ojalá oye contradecir. No. Ni una parte de ir y yo vengo a hacer algo fuera de la voluntad de mi Padre. Ahí sí decía, eso sí, de razón de Guri. Pero él en ningún momento vino a decir que él vino a hablar fuera de lo que fue enseñado por el Padre desde Moisés. Todo lo que Moisés registró. A Moisés se le atribuye los 5 primeros libros. Entonces, nada, mis queridos oyentes, pope. Lo mitad y caigüe, pese disculpar la expresión. Y caigüe lo mitad la o investiga jamás. PTI, versículo I, o sea, PTI Biblia I, ne mapa o Japón, no investigáis la y autor ni la original, la más original, la y tu llave, no, me hace pepe. Vamos en amoco Biblia, o si no es eso, lo está pea Biblia, la manda pa, pea la inspirado, vea, cuando investigáis. A ver, como un montón la Biblia la hace escritorio, y ya, pa, ya pota veoína. Porque se ha demostrado, pues, realmente se investiga. Hendumi arandu cuera y es cierto. Andas ahí uno donde, hay caso de cuera la voy para unir la fuente. Allí uré la dirección, allí uré la escrito original, oí para la realmente la cuera y a caupe documento. Añe contactarlo mitad y a topar. Oí mío. No, ahora ha tiempo, pero la gente no quiere perder tiempo en esto, no, a veces y punto allá. Entonces, así mismo es. Entonces, ya me imagino, a ver, ya pude ver mi apoyo, a ver, ya responde para ver la pregunta. Ya entendemos eres para un solo Adón, una sola fe. Una sola fe. Ya pillamos para una sola fe,
¿Qué creyó Pedro acerca del Padre? ¿Qué creyó los discípulos acerca de Yeshua? ¿Eh? ¿Cuál fue la revelación que el Padre le dio a Pedro acerca de Yeshua? Mateo 16, 16, 17. ¿Qué se le reveló a Pablo? Oye, revelarse acerca de quién era el Padre, quién era el Hijo. Esa Efesios 1:3. ¿De dónde vino el Hijo? Hebreo 1:5, Primera de Juan 5:1, Primera de Juan 5:18, en Boyoayú, Isaías 43 diendi. Esto pata la fuente de dónde vino el Hijo. Y todas esas cosas nosotros respetamos y investigando la Escritura. No solo una versión, ya vamos a pobre. Allá de prueba ahí, algunos oye manipular, pues. Oye, yo me se llegue, o invite. Así es que mi querido oyente, ya analiza bien la ñande femba esa guapa ñande. Ya robia para la orobia huesa Yeshua, ya robia para la orobia huesa Pablo, ya robia para la orobia huesa Pedro, los discípulos. O estamos creyendo como nos están enseñando algunos por su supuesta revelación, entre comillas, vamos en la palabra de Yahweh. Sí, vea la tema, pues. O dentro de nuestra fe, y ya vivió los mandamientos de Yahweh establecidos en el nuevo pacto, para el nuevo pacto, que la ley va a estar en nuestro corazón de Conahani. Da y ya y no la defenda, da una sola fe de lo que tuvo Yeshua con lo que tuvo los discípulos. ¡Ja! Ojo con esto. Y bueno, a Pepe por anduvero ya de cobeta más respuesta. Cuando veamos mañana en poco este día ahora, mamá, oye, pues ven en día, cuando te envía pobre, ajina. A Torah, Roy de Emilio Vázquez, hey, bebe, shalom, shalom.